Buenas, aquí estamos una vez más en tu canal Jesús en mi hogar. En este momento vamos a hablar sobre un tema que como padres a todos nos compete. ¿Por qué? Porque a veces en nuestra juventud o adolescencia vemos niños hacer ciertas cosas y decimos, cuando yo tenga mis hijos, no van a ser así. Vemos niños, como decimos aquí en Dominicana, malcriados, ¿verdad? Niños haciendo rabietas y decimos, cuando yo tenga mis hijos, no van a ser así. De repente tenemos hijos y son así. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué no existe un manual? ¿Por qué no hay algo de procedimiento que me diga qué hacer cuando el niño haga esto, qué hacer cuando haga aquello? ¿Por qué? Porque compramos una lavadora y en las instrucciones nos dice cómo debemos ponerla, qué tipo de energía, qué cantidad de agua, qué cantidad de detergente, entonces lavamos fenomenal. Pero a la hora de ser padres, vamos, por así decirlo, sin un manual y no sabemos cómo reaccionar ante alguna situación que vemos en la vida de nuestros hijos. Pero te tengo una buena noticia, sí existe un manual y en vez de un manual existen dos. Y está la Biblia. La Biblia nos instruye de forma maravillosa para que nosotros podamos guiar a nuestros hijos en los caminos de Dios. Y está también un libro muy interesante que se llama Conducción del Niño. Estos dos libros combinados nos pueden ayudar para que nosotros podamos criar para la gloria de Dios, sabiendo que esto es un milagro. Es un milagro que en una sociedad en la que vivimos de tantos bombardeos, pues criar para el Señor es algo maravilloso y Dios está dispuesto a ayudarnos. Por eso el tema de este estudio ha sido o es, ¿dónde están los hijos que te di? Es una pregunta. ¿Dónde están los hijos que te di? ¿Sabías tú que en algún momento el Señor nos va a hacer esta pregunta? ¿Y qué le diremos? ¿Qué responderemos? Ah, Señor, yo no sabía que tenía que criarlos para ti. O la vida fue tan difícil que no supe qué iba a hacer. O fueron tantas las tentaciones que tuvieron mis hijos. Bueno, pues en el día de hoy vamos a aprender algunas cosas que el Señor nos quiere enseñar a través de su palabra, que nos van a ayudar para poder pues criar para la gloria de Dios. Y lo primero que tenemos es un versículo que se encuentra en Proverbios 26:6. Dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Este es un versículo que muchas veces es leído de manera diferente, y no por la versión, sino por el sentido que nosotros le damos. Y a veces se lee, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, si se aparta, volverá a él. Pero no es lo que dice el versículo. El versículo dice que si lo instruimos en el camino del Señor, cuando fuere viejo, aun cuando fuere viejo, no se va a apartar. Ahora, esto no quiere decir que si nuestros hijos se apartan, no hay misericordia para que puedan regresar. Claro que no. Pero la promesa es que si los instruimos en el camino del Señor, no se van a apartar. ¿Pero por qué se apartan? ¿Qué es lo que falla? ¿Falló Dios? ¿Falló su palabra? ¿Qué falló? Porque algo falla, algo anda mal. Entonces vamos a ver qué es lo que el Señor quiere de nosotros como padres, qué es lo que el Señor quiere de nuestros hijos, porque es un compromiso entre tres. Nos comprometemos con Dios, como padres nos comprometemos también con la educación de nuestros hijos, pero nuestros hijos también tienen que estar conscientes de que tienen que tener su responsabilidad ante Dios y ante nosotros como padres. Así que hay una cita que quisiera compartir que se encuentra en el libro Conducción del Niño, la mensajera del Señor. Este libro usted lo puede encontrar en una librería adventista, lo puede encontrar en internet, lo puede encontrar en aplicaciones. Es un libro que es un manual para cada padre. Y ojalá hubiésemos podido nosotros tenerlo, ¿verdad? Desde antes de nacer nuestros hijos, pero nos llegó después y ha sido una joya. Y dice, en el hogar es donde ha de empezar la educación del niño. Allí está su primera escuela.
Tristemente para nuestros hijos, nuestra primera escuela no está siendo el hogar, sino una guardería, está siendo cualquier otro lugar y no nuestro hogar. Satanás se ha empeñado en que como padres no estemos en la casa y que cuando estamos, no estemos. Y usted diría, ¿cómo? Sí, porque tenemos que trabajar fuera, pero cuando estamos en el hogar seguimos trabajando o seguimos en otras cosas. Entonces nuestros hijos tienen niñeras. Cuando no estamos tienen un tipo de niñera y cuando estamos tienen otra, porque cuando estamos entonces la niñera es el celular, es la tablet, es la computadora y así están siendo educados nuestros hijos. Sigue diciendo, allí, con sus padres como maestros, deben aprender las lecciones que han de guiarlo a través de la vida. Y de estas lecciones vamos a hablar: respeto, obediencia, reverencia y dominio propio. De esas 4 lecciones se va a tratar todo lo que vamos a hablar en este momento. ¿Dónde se aprende respeto? En la casa. Obediencia se aprende en la casa. Reverencia y dominio propio. Las influencias educativas del hogar son un poder decidido para el bien o para el mal. Lo que el niño aprende en la casa, eso lo va a ayudar a tomar decisiones para toda la vida y será para el bien o para el mal. Y aquí hay algo alarmante. Si no se instruye correctamente al niño en el hogar, Satanás lo educará por instrumentos elegidos por él. ¿Cuán importante es, pues, la escuela del hogar? Ese es el plan de Dios. Que nosotros podamos educar a nuestros hijos, que podamos enseñarles lecciones de respeto, de obediencia, de reverencia y de dominio propio. Empecemos por respeto. ¿Qué es el respeto? Es la consideración y valoración especial que se le tiene a alguien o a algo, al que se le reconoce valor social o especial diferencia. Entonces, debemos enseñarle a nuestros hijos a respetar. No con la fuerza, sino con palabras de ternura, con amor, con persistencia, con mucha paciencia, como nos enseñaron a nosotros. Y si no nos enseñaron así, pues tenemos la oportunidad de remediar todo eso. Pero hay que enseñarle. Inmediatamente el niño tiene la facultad de escuchar, de entender, ya hay que empezar a enseñarle respeto. No sé si a ustedes como padres les ha pasado que cuando los niños estaban pequeñitos, bebés, ¿verdad? Como bebés, que uno los acostaba, de una vez comenzaban a llorar y tú lo parabas y se quedaban callados. Y lo ponía y lloraban y lo cargaban. Entonces es como uno dice, no, pero es que tan pequeñito no puede tener esa capacidad de manipulación. Sin embargo, es alarmante como ellas hacen eso. Y cuando querían leche, yo recuerdo que cuando querían leche y tú durabas mucho para preparársela, ya no se la querían beber y tú decías, pero ¿y qué es esto? Entonces todo eso te lleva a ti a entender que el niño puede aprender, ¿verdad? Porque si está limpio, si no tiene hambre, si no está enfermo, si la cama está bien, ¿por qué él no puede estar acostado? Porque tiene que estar cargado. Entonces todo eso nosotros tenemos que empezar a verlo. Cuando tiran cosas en el suelo, si él tuvo la capacidad de tirarlo, ¿verdad? Un niñito, vamos a suponer, 1 año, 2 años, 9 meses, él tiene la capacidad de recogerlo. Entonces todo eso es respeto, papi, recógelo. Y él quizá diga no, quizá diga sí, pero lo recoge. Ponlo donde lo encontraste. Hay hogares que tristemente no pueden tener, como decimos aquí en República Dominicana, lujos, ¿verdad? No pueden tener decoraciones en las mesitas porque los niños lo cogen y lo rompen. ¿Pero por qué? Nosotros podemos enseñarle, eso está ahí, tú no tienes que tocarlo. De hecho, este mismo libro, Conducción del Niño, dice que las cosas del hogar no son juguetes. Entonces el niño, ese florerito está ahí y eso no se toca, eso se queda ahí y los niños aprenden. Nosotros a veces no les enseñamos porque creemos que ellos no tienen la capacidad de aprender, pero ellos aprenden. Y muchas veces son hasta más inteligentes que nosotros, porque ellos aprenden nada más uno mirándole. Yo recuerdo cuando era pequeña y hace mucho, que mi papá solo nos miraba, papi nada más hacía así, y ya uno sabía todo lo que nos estaba diciendo, deja eso,
a silencio, váyase de ahí. Todo uno entendía nada más con una mirada. Y entonces, ¿por qué no podemos educar a nuestros hijos así? Porque para ello entender tenemos que gritarle y a veces hasta pegarle, que no deberíamos llegar hasta ahí. Pero ese es el último recurso. Si es necesario, pues hacerlo, pues la Biblia dice que debemos castigar al muchacho con vara, porque si no, pues va a haber sufrimiento. Pero hay muchas maneras, ¿verdad? Antes de llegar ahí desde pequeñito. Porque a veces decimos, no, cuando él sea más grande, y nos olvidamos del famoso dicho de que árbol que crece torcido, nunca jamás sus ramas endereza. No dejemos el enseñarle a los niños a respetar para cuando sean adultos. Ellos aprenden. Ellos son muy inteligentes y ellos pueden aprender desde pequeños. En la Biblia tenemos muchos casos de hijos respetuosos, pero a mí el que definitivamente más me llama la atención es el de Isaac. ¿Por qué? Porque Abraham pudo enseñar a Isaac a respetarle siendo Isaac un niño y a respetarle siendo un joven. Si nosotros leemos la historia cuando Abraham lleva a Isaac para sacrificarlo en el monte Moriah, podemos ver cómo Isaac se deja atar. Y a veces nos presentan la historia como que era un niño, ¿no? Isaac tenía 20 años. Y un muchacho, un hombre con 20 años puede fácilmente decir, yo no me voy a dejar atar por ti, yo me voy e irse. Sin embargo, Isaac respetaba a Abraham y respetaba al Dios de su papá, porque en el hogar se le había enseñado eso, se le había enseñado a respetar. Isaac entendía que su papá lo estaba haciendo, era porque estaba bien, porque era un mandato de Dios, y él conocía a Dios, así como Abraham sabía que Dios podía resucitar a su hijo, Isaac también lo sabía. ¿Por qué? Porque lo había aprendido en el hogar, con sus padres. Y nosotros conocemos el final de la historia. Dios estaba probando a Abraham y no permitió que lo matara y nunca lo iba a permitir. Y Dios estuvo ahí y la vida de Isaac nosotros la conocemos, ¿verdad? Cómo murió bien, ¿verdad? Cómo murió un hombre siguiendo los principios de Dios, que no murió en una guerra ni nada por el estilo, sino tranquilo ahí en su cama. Y como padre nosotros vamos a poder tener descanso solamente si educamos en los caminos del Señor. No hay otro medio. El único medio, el único método es el método que nos da la Biblia. Y nos dice en un libro llamado Mensajes para los Jóvenes, muy interesante lo siguiente. Los que no respetan y aman a sus padres, no respetan ni honran a Dios. Cuando un hijo no respeta a su papá, no respeta a su mamá, usted puede estar seguro que no va a respetar a Dios. Los que no soportan la prueba, los que no honran a sus padres temerosos de Dios, no obedecerán a Dios y por lo tanto no pueden esperar entrar en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque si papi y mami te dicen a ti, no te comas eso porque te va a hacer daño y tú hiciste en comértelo, entonces cuando la Biblia te diga que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y que no puede comer ciertas cosas, tampoco vas a obedecer. Entonces eso es una cadena. ¿Por qué? Porque para nuestros hijos los padres son como Dios. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado como padres en la forma que actuamos en el hogar, porque así nos empiezan a ver nuestros hijos. Pero después ellos van creciendo y van viendo cómo nosotros nos comportamos y eso es lo que los acercará más a Dios o lo que lo alejará más. Ellos pueden ver en qué nosotros le insistimos más. Si le insistimos más en su preparación espiritual o le insistimos más en su preparación académica e intelectual, que las dos cosas son buenas y de eso vamos a hablar más adelante, sobre la verdadera educación. Pero ¿a qué como padre le damos más prioridad? Yo quiero que mi hijo sea un buen cristiano o quiero que sea un buen profesional o quiero las dos cosas. Entonces, a veces no sabemos hacer como ese tipo de balance entre que tenga una preparación intelectual o que tenga una vida espiritual. Y la vida espiritual solemos dejarla a un lado y nuestros hijos van creciendo pensando en ser buenos intelectuales. Cuando llegan a ser buenos intelectuales, entonces abandonan a Dios. ¿Por qué? Porque eso fue lo que le enseñamos. Inconsciente o conscientemente, eso fue lo que le enseñamos. Y si hablamos de obediencia, dice, indica el proceso que conduce de la escucha atenta
a la acción. Eso es obediencia. El Señor nos da un mandato y hemos decidido obedecer al Señor, hemos decidido creer, pues no nos queda otro que obedecer. Lo mismo con los hijos. Por favor, pásame eso que está en el suelo. El niño debe obedecer y pasártelo. Incluso dijiste por favor. Como padres debemos usar la norma de cortesía. A veces creemos que como son niños, decirle, pásame eso. No. Si nosotros queremos que ellos digan por favor, pues nosotros tenemos que decirle por favor, porque se aprende con el ejemplo. Y él me lo pasó, gracias. Y a los niños les encanta cuando tú los miras a los ojos y le dices gracias, y ellos se ponen hasta a buscar otras cosas para pasártela. ¿Por qué? Porque les gusta eso. A todos nos gusta que nos traten bien, a todos nos gusta que nos digan palabras amorosas, palabras tiernas. Entonces también debemos ponerlo en práctica con nuestros hijos. Y cuando hablamos de obediencia tenemos que hablar de José. La vida de José demostró que en su casa era obediente. Cuando José fue llevado donde Potifar, fue obediente. Cuando estuvo en la cárcel, fue obediente. Y toda esa vida de obediencia lo preparó para el palacio. Porque cuando nosotros le prestamos atención a los detalles pequeñitos, entonces ahí nosotros podemos llegar a grandes cosas. El Señor nunca pondrá en nuestras manos responsabilidades grandes si las que hemos tenido pequeñas no sabemos administrarlas de manera correcta. Por eso en el hogar los niños deben aprender y ayudar en los quehaceres del hogar. Pero no vamos a poner un niño de 1 año a fregar, ¿verdad? A lavar traste. ¿Por qué? Porque no tiene esa capacidad. ¿Qué es lo primero que podemos hacer? Podemos darle un pañito para que él quite el polvo. Podemos, enseñarle, mira, tus zapatos van ahí. Y así tú puedes colocarlo el derecho con el izquierdo. Y mientras el niño está aprendiendo lecciones de organización, lecciones de ayudar en la casa, está aprendiendo izquierda-derecha, está aprendiendo lateralidad. Entonces así podemos enseñarle, mira, aquí vamos a poner tus zapaticos rojos, aquí vamos a poner los azules, le estamos enseñando colores. Y esa es la escuela que el Señor quiere que los niños tengan por primera vez, que puedan aprender eso en el hogar, que podamos decirle, en la casa todo tiene que estar ordenado porque Jesús está aquí y a Jesús le gusta el orden. Y tu ropa limpia, tu ropa organizadita. No saque la ropa de la gaveta, no la tire en el piso, a Dios no le agrada. Y a los niños les gusta eso. Y como padre podemos decir, ay, que es tan pesado enseñarle. Sí, pero es lo mejor. Y cuando ellos aprenden, te das cuenta que lo hacen con un esmero que ya tú no tienes que hacerlo. Entonces, a medida que tú vas enseñándole pequeñito, cuando están grandes, entonces las responsabilidades como padre, todos esos quehaceres que tú tenías que hacer, pues ya van bajando porque ellos van aprendiendo, ¿verdad? Que se pasa trabajo para enseñarle a suapiar, a trapear, sí. Pero cuando aprenden ya tú no tienes que hacerlo. Fregar, planchar, lavar, cocinar, todo eso ellos pueden aprenderlo, porque eso les va a ayudar en su vida. Lo que iré haciéndolo de acuerdo a su edad, de acuerdo a su capacidad, que aprendan a amarrarse los cordones, que no tengan que valerse de otro, que nosotros no tengamos que hacerle todo. Si ya el niño tiene capacidad para agarrar una cucharita, que coma solo. Que va a ser reguero en el piso, sí, pero no importa porque él está aprendiendo. A medida que él vaya aprendiendo, entonces irán disminuyendo y cuando él termine de comer, papi, ahora vamos a recoger todo esto que cayó y él mismo lo recoge y vamos a botarlo. Y ahí entonces él va a ir creciendo. Pero no podemos enseñarlo a siempre depender de nosotros. Si José no aprende en su casa a depender de Dios y a hacer las cosas por él mismo, le hubiese ido muy mal cuando le tocó ser esclavo en la casa de Potifar. Le hubiese ido muy mal cuando le tocó estar preso y quizás no hubiese llegado al palacio. Pero José aprendió que debió obedecer al Señor, que debió obedecer a sus padres y entonces pudo obedecer más adelante. Nosotros no sabemos para qué estamos preparando a nuestros hijos en esta tierra, pero sí debemos estar claros que debemos prepararlo para el reino de Dios, que es lo más importante. Dice, antes que el niño tenga suficiente edad para razonar, ya se le puede enseñar a obedecer. Debe inculcársele el hábito mediante esfuerzos amables y persistentes.
amables y persistentes. Ahí no dice que tenemos que alzarle la voz, ahí no dice que tenemos que pegarle, ni mucho menos darnos por vencido. Con esfuerzos amables el niño puede aprender y está así demostrado. Depende la edad, pero si ya tiene edad para razonar, puede aprender. Otra lección que debemos enseñar es reverencia. ¿Y qué es la reverencia? Bueno, se trata de una muestra de devoción, sumisión o respeto hacia otra persona. Y aquí no podemos dejar al niño Samuel. ¡Wow, Samuel! La historia de Samuel es impactante y está en la Biblia desde su nacimiento hasta su muerte. Pocos personajes están en la Biblia así. Cuando Ana, la mamá de Samuel, quería tener su bebé por situaciones que le habían pasado, pues entonces queda embarazada y ella hace un voto de que ese niño iba a ser para el Señor y así lo cumplió. Pero mientras Samuel estuvo en el hogar, Ana le enseñó a ese niño obediencia, respeto, dominio propio. Le enseñó a obedecer. Por eso cuando Samuel llega donde Elí, a pesar de la depravación de los hijos de Elí, Samuel pudo mantenerse fiel a Dios, fiel a los principios que su madre le había enseñado. Por eso es tan importante la escuela del hogar. Preparar a nuestros hijos de que no importa las influencias, ellos puedan permanecer fiel. Y en cuanto sea posible, en cuanto dependa de nosotros, evitarle esas malas influencias. Digo en cuanto sea posible porque muchas veces no podemos, pero que cuando no podamos, ellos puedan tener presente a Dios y los principios que le hemos enseñado. Como siervos de Dios, padres, ustedes son responsables por los hijos confiados a su cuidado. Somos los responsables. Por eso es que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos dos cosas en cuanto a la reverencia. Y es el culto personal y el culto familiar. ¿Qué es el culto personal? Bueno, es ese pequeño momentico que se tiene en la mañana solas con Jesús. Si el niño es pequeño, ¿verdad? Pues nosotros nos sentamos con ellos y leemos, un versículo pequeñito. Si a los niños les gustan mucho las historias, que suele ser siempre así, pues le contamos una historia bíblica. Si tenemos que irnos a trabajar y el niño está durmiendo, pues lo hacemos en algún momento del día, pero siempre hacerlo. Siempre contarle esa historia, preguntarle qué le entendió, animarlo a orar, cantar un corito que le guste. Ese es el culto personal. El culto familiar debe ser matutino y vespertino. Y es ese momento donde nos reunimos todos en la casa. Ahí cantamos, oramos, estudiamos algo de acuerdo a la edad del niño, porque debemos saber que todo debe estar enfocado ahí, a que el niño entienda y a que el niño aprenda. Ahí es donde le enseñamos, siéntate tranquilito que estamos haciendo el culto, no se come, no, se está tranquilo, tú te quedas ahí. Entonces todo eso lo aprenden ahí, en el culto familiar. Y hay una cita que está en conducción del niño con relación a esto, que dice, si hubo un tiempo en el que cada casa debiera ser una casa de oración, es ahora. Estamos viviendo en épocas tan peligrosas. Estamos viviendo en una época donde los enemigos de nosotros como padres no están afuera, sino dentro. Estamos viviendo en una época donde tristemente los dispositivos que le compramos a nuestros hijos son nuestros peores enemigos. Por el uso que se le da, no porque en sí sean malos, sino por el mal uso. Entonces, nuestra casa deberá ser una casa de oración, donde los ángeles puedan morar para que nuestros hijos puedan estar resguardados. Sigue diciendo, sin embargo, en esta época tan peligrosa, algunos de los que se llaman cristianos no celebran el culto de familia. No honran a Dios en su casa, ni enseñan a sus hijos a amarle y temerle. Y entonces, cuando son adultos y ya no están, queremos hacer el culto, pero ya no hay tiempo. El tiempo para nosotros enseñarle es ahora. Y hay, así como hemos hablado de historias positivas, de jóvenes positivos, de buenas enseñanzas, como es el caso de Isaac, de José, de Samuel,
Tristemente en la Biblia tenemos casos ¿cómo decimos? Malos padres o padres malos. Bueno, de padres que no actuaron conforme a los principios de Dios y eso se vio revelado en la vida de sus hijos. Un caso es Aarón. Cuando nosotros vemos en la Biblia la historia de Aarón, podemos ver que Aarón fue un buen sacerdote, eso no podemos negarlo. Pero cuando a Aarón le tocó quedarse a cargo del pueblo, cuando Moisés iba a recibir los mandamientos en el monte Sinaí, vemos que cuando Moisés baja, Aarón complació al pueblo y le hizo ese becerro de oro, que ustedes conocen todo lo que pasó. Y entonces, ese deseo de Aarón de ganar la buena voluntad de la gente le hizo mucho daño. Porque a veces nosotros como padres queremos estar bien con nuestros hijos y entendemos que estar bien con nuestros hijos es darle todo lo que ellos pidan y permitirle hacer todo lo que ellos quieran. Sin embargo, eso no es lo correcto. Lo correcto es enseñarle de acuerdo a los principios de Dios y a las normas morales de la sociedad en la que vivimos. Así que la vida de Nadab y Abiú terminó muy, muy mal por Aarón no corregirlo, pero vamos a leerlo en Conflicto y Valor del 6 de abril. Dice, el deseo de Aarón de ganar la buena voluntad de la gente algunas veces lo llevó a cometer graves errores, como hablamos en el caso del becerro de oro. Esa misma falta de firmeza en lo correcto dentro de su familia causó la muerte de sus 2 hijos. Nadab y Abiú no tuvieron reverencia al mandato de Dios de usar fuego sagrado para quemar incienso en el incensario delante de él. Bueno, Nadab y Abiú eran sacerdotes y ellos tenían que quemar incienso, ¿verdad? Ofrecer fuego, pero ese fuego debía encenderlo el Señor. Y había una serie de cosas, ¿verdad?, que debían hacerse, pero ellos entendieron que ellos podían hacerlo. Ellos no reverenciaban a su papá, no obedecían a su papá, por lo tanto, tampoco lo hacían con el Señor. Y entonces, cuando estos muchachos hicieron esto, descendió fuego del cielo que los consumió y los mató. ¿Por qué? Dice aquí tenemos el resultado de una disciplina descuidada. Como los hijos de Aarón no habían sido enseñados a respetar y reverenciar las órdenes de su padre, como no respetaban la autoridad paterna, no comprenden la necesidad de ser estricto en su obediencia a los requisitos de Dios. Y así es, esto es una historia que vez tras vez se repite en nuestros hogares. Nuestros hijos no nos respetan, por lo tanto no respetan los requerimientos de Dios. Y eso fue lo peor que pudo pasar con Aarón como padre, que sus 2 hijos murieran de esa manera. Pero saben que la historia de Aarón se repite. No se repite con Nadab y Abiú, ni con el mismo Aarón, pero se repite con muchos de nosotros como padres, que no queremos o que queremos complacer a nuestros hijos. Dice aquí, Aarón no vio, así como muchos padres cristianos hoy día tampoco ven, que con su amor equivocado y su indulgencia hacia las culpas de sus hijos, los enfrentarían con el seguro desagrado de Dios. Su blanda reprensión, sin un ejercicio firme de la restricción paterna, y su benignidad imprudente hacia sus hijos, eran actos de extrema crueldad. El no corregir a nuestros hijos, eso es crueldad. El no negarle las cosas que les hacen daño, eso es crueldad. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que crueldad es ponerlo a hacer ciertos trabajos, que crueldad es negarle cosas buenas. Sin embargo, la verdadera crueldad es cuando nosotros no corregimos a nuestros hijos y cuando los dejamos hacer todo lo que ellos quieran. Otro caso muy triste, pero muy triste, es con Elí. Elí, al igual que Aarón, era un buen sacerdote. Sabía, ¿verdad?, administrar las cosas del templo. Sabía poner todo en su lugar. Pero Elí tristemente también falló como padres. ¿Por qué? Porque a veces nosotros les dedicamos tanto tiempo
a otras cosas, y no me refiero con Dios, porque el amor de Dios y el cuidado que debemos tener para con Dios es algo especial. Pero el Señor también demanda de nosotros cuidado sobre nuestra familia, así que tenemos que encontrar el equilibrio en eso. Yo tengo que ir a la iglesia a hacer una presentación, pues yo no debo dejar a mis hijos en mi casa, yo tengo que llevármelo. Tengo que salir a hacer la obra misionera, pues si tengo que salir, ellos deben ir conmigo. Si ellos no pueden ir conmigo, yo tengo que estar clara que mi trabajo es quedarme con ellos en la casa y que vaya mi esposo. ¿Por qué? Porque la principal obra misionera mía como madre está en mi casa. ¿De qué me va a valer a mí que se salven otras personas y que mis hijos se pierdan? ¿Verdad? Y que se pierdan sobre todo por yo dejarlo con la niñera de los dispositivos para irme a predicar a otro. Dice la sierva del Señor que no hay un testimonio más grande ante el mundo que un hogar bien disciplinado y bien ordenado. ¿Usted quiere que otras personas acepten al Señor? Preocúpese por su casa, concéntrese en sus hijos y haga con sus hijos todo lo que esté en sus manos y luego salgan al mundo a predicar el Evangelio. Lléveselo con usted, que eso ayuda mucho, el que los niños puedan relacionarse con la Biblia, con predicar. Pero si están enfermos, si hay situaciones en que ellos no pueden salir, pues quédese con ellos. El Señor no le va a castigar porque usted haya tomado la decisión de quedarse orando con sus hijos en vez de salir, porque no se lo puede llevar ni tiene una persona responsable a quien dejárselo. Recordemos que como padres nuestra primera obra es en el hogar y después de Dios nuestra familia es lo más importante. Así que Elí tristemente cometió ese error con sus hijos. Elí entendía que ellos eran muy jóvenes para ser corregidos y que cuando fueran grandes ellos iban a entender. Y no fue así. Estos muchachos, Ofni y Finees, entendían que ellos podían hacer las cosas cuando ellos quisieran, en el lugar que quisieran y como ellos quisieran. Y así fueron creciendo. Les tocó ir a la guerra y llevar el arca. Y entonces ahí murieron estos muchachos. Tristemente fueron muertos, cuando pudieron haber tenido una vida muy diferente. Y dice, todo esto mal resultó de la negligencia de Elí en cuanto a reprender a sus hijos. Vi que si Dios era tan escrupuloso que advertía tales cosas antiguamente, no las nota menos en estos últimos días. Los padres deben gobernar a sus hijos, corregir sus acciones y subyugarlo, o Dios destruirá seguramente a sus hijos en el gran día de su ira. Y los padres que no hayan dominado a sus hijos no quedarán sin culpa. De manera especial, deben los siervos de Dios gobernar sus propias familias y mantenerlas en buena sujeción. Pero esto solamente se logra bajo el temor de Jehová. Esto solamente se logra con ayuno y oración, porque criar no es fácil. Y eso todos los que somos padres lo sabemos, no es fácil, pero tampoco es algo imposible. Nosotros podemos rogarle al Señor que nos ayude, decirle cada día al Señor que nos enseñe a encontrar ese equilibrio entre justicia y misericordia. Que no maltratemos a nuestros hijos, pero que sí los corrijamos. Y ese equilibrio solamente puede enseñarlo Dios, justicia y misericordia. Porque si no, estaríamos perdidos con nuestros hijos. Otro punto del que hablamos en la introducción fue dominio propio. También se le llama templanza. ¿Y qué es el dominio propio? A veces cuando hablamos de dominio propio creemos que solo es comida, pero no, es mucho más. Dice que esa es la capacidad que nos permite controlarnos a nosotros mismos, nuestras emociones, y no que éstas nos controlen a nosotros. Eso es dominio propio. En el hogar es donde nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos a ser templantes, a tener templanza, a saber cuándo no y cuándo sí, a saber cuáles decisiones tomar, a saber cuáles cosas deben comer, a saber cuándo callar y cuándo hablar. Todo esto es dominio propio. Y en la vida tenemos el caso de Daniel, Ananías, Misael y Azarías.
Estos muchachos se vieron frente a una situación muy difícil, muy difícil. El tener que decidir no comer de la comida del rey, no beber de la comida del rey, no adorar a los dioses del rey, porque tenían que serle fiel a Dios. Pero ellos habían aprendido esto en su casa. En su hogar ellos habían aprendido que no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Y cuando les tocó comer solo legumbre y agua, pues lo hicieron bien. Y el Señor se glorificó en sus vidas, porque ya Dios venía glorificándose desde antes. Estos muchachos sabieron cuándo callar y sabían cuándo hablar. Estos muchachos son un ejemplo de que sí se puede. No son de otro mundo, son de aquí. Fueron de aquí, de la tierra, y aprendieron. Aprendieron de sus padres el dominio propio. Aprendieron de sus padres la reverencia. Aprendieron de sus padres la importancia de la oración, la importancia de depender de Dios. Y quiero contarte una historia acerca de un niño. Es una historia que a mí me encanta. Este niño se llama Juancito. Bueno, Juancito vivía con su mamá y ellos eran pobres. Su mamá se ganaba la vida lavando y planchando en otras casas. Así que Juancito cuando los sábados iban a la iglesia y Juancito había aprendido de su mamá y en la iglesia que Dios siempre responde, que Dios suple y que Dios está ahí para todo lo que necesitemos. Así que un sábado se anuncia una gran conferencia para niños y se pide a los niños que durante ese sábado vayan bien vestidos, que vayan bien bonitos, porque cada uno va a tener una parte. Bueno, cuando llegan a la casa, Juancito está feliz y le dice, mami, yo estoy súper contento porque el próximo sábado yo me voy a poner ropa nueva. Y su mamá, imagínense usted, sin dinero. Y entonces nada, llega el lunes y Juancito es su oración. Gracias, Señor, por la ropa que tú me vas a dar. Muchas gracias por la ropa que me voy a poner el sábado. Y su mamá preocupada porque no tenía dinero. Preocupada porque no iba a haber ropa y preocupada porque la fe de su niño iba a bajar cuando viera que Dios no le respondió. Pero Juancito el martes, el miércoles, el jueves, orando, Señor, gracias por la ropa que tú me vas a dar. Ay, Dios mío. Llega el viernes. Nada, oran, hace su culto familiar, se acuesta Juancito. Su mamá no se acuesta, se queda en la sala, no puede dormir porque ella sabe que no hay ropa para el niño el sábado. Así que Juancito se acuesta tranquilo y se duerme. Y la mamá se queda en la sala orando. Dios mío, ¿cómo yo le voy a explicar a este niño? ¿Cómo yo le voy a hacer entender que no fue que tú no lo escuchaste, Señor, sino que no tenemos dinero? La mamá estaba pensando todo eso cuando alguien toca la puerta. Y la madre abre. Y era la vecina que le dice, ay, vecina, pero mire, desde temprano yo estoy por traerle esto, pero no había tenido tiempo. Pues resulta que mi hermana le mandó muchísima ropa al niño, pero no le sirven, pero yo creo que le pueden servir a Juancito. Mire a ver, había ropa de vestir, había ropa espora, había zapatos, había tenis, había de todo. Y la señora se la regaló a la mamá de Juancito porque entendía que le iban a servir. Así que la mamá de Juancito se pone así, está loca porque la vecina se vaya para despertar a Juancito, medirle la ropa y seleccionar cuál es la ropa que le van a poner el sábado. Era ropa nueva, bonita, de marca, bueno. Así que cuando la vecina se va, ella va corriendo, Juancito, Juancito, despierta, mira, ven, despierta, que llegaron unas ropa y vamos a medírtela. Y Juancito abre sus ojitos y le dice, mami, el Señor me la mandó y Él sabe que me sirven. Dios conoce mi estatura, Él sabe mi size, todo eso me sirve, déjame dormir. Y entonces el niño se quedó dormido. Tremenda lección para esa madre. Al otro día, como que todo había sido medido antes de comprarlo. Todo le servía a Juancito. Y esa es la fe que nosotros debemos tener. Esa fe de entender que el Señor provee en el momento correcto. Si Juancito no hubiese necesitado esa ropa, pues Dios no se la manda, aunque él la quisiera. Pero el Señor entendía que él la necesitaba y se la envió. Y Juancito, aunque a su mamá le faltó la fe, pero ella pudo enseñarle a través de las lecciones bíblicas, a través de leerle la Biblia cada día a su hijo, el niño pudo desarrollar esa fe.
pudo, como a Daniel, Ananías, Misael y Azarías, aprender que la confianza en Dios es más importante que todas las cosas. Y estos muchachos, Daniel, Misael y Azarías, demostraron que la alimentación es muy importante en la vida de nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo se forma con el alimento que ingerimos. Y esto lo dice el Ministerio de Curación. En los tejidos del cuerpo se realiza de continuo un proceso de reparación, pues el funcionamiento de los órganos acarrea desgaste y este debe ser reparado por el alimento. Cada órgano del cuerpo exige nutrición. Pero imagínense ustedes si esos alimentos no son los correctos, si esos alimentos no son saludables, si esos alimentos no son nutritivos, ¿qué van a reparar? Nada, no pueden reparar nada. Por eso es que 1 Corintios 10:31 nos dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Este versículo nos enseña a nosotros que comer y beber debemos hacerlo para la gloria de Dios y que como padres tenemos la responsabilidad de saber qué están comiendo nuestros hijos, qué están bebiendo. Entonces existe algo que se llama leer etiquetas, aprender a leer etiquetas. Esto hay cursos que se dan, incluso hay, me parece que licenciatura que se hacen en nutrición y dentro de ellas pues enseñan a leer etiquetas, pero nosotros podemos aprender a hacerlo de una forma muy sencilla y es la siguiente. Cuando vamos a comprar algo, ¿verdad? Cuando vamos a comprarle a los niños alguna comida, alguna bebida, pues podemos tomar donde dice ingredientes, la mayoría están en inglés, pero hay muchos ingredientes que están en español. Si están en inglés, pues no importa, vamos al traductor de Google, ¿verdad? Y entonces ahí nosotros podemos ver cuáles ingredientes contienen. Inmediatamente vemos los ingredientes, pues buscamos uno por uno cuáles son los efectos secundarios, los efectos dañinos de ese ingrediente para la salud. Y entonces ahí nosotros sabremos si los descartamos o si los seguimos consumiendo y si se lo damos a nuestros hijos. Y nosotros pudiéramos decir, ay, que eso es tanto trabajo. O si no decir de forma irresponsable, ¿verdad? De algo uno se va a morir. Pero miren, en nuestras manos está cuidar la vida espiritual de nuestros hijos y lo que comen le afecta directamente. La vida intelectual de nuestros hijos y lo que comen, créame que le afecta muchísimo en su aprendizaje y también le afecta en su desarrollo físico. Entonces, si nosotros podemos cuidar esa parte, porque Dios no va a hacer por nosotros lo que podemos hacer nosotros mismos por nuestros hijos. Eso no es mucho, ir leer las etiquetas, así como uno busca la fecha de vencimiento, así mismo leer los ingredientes. Y le voy a mencionar 3 ingredientes que pudiéramos decir que son los más comunes en los alimentos que consumen nuestros hijos. Y el primero es aceite de palma. Y aparece con muchísimos nombres. Puede aparecer como palmoleín, puede aparecer como aceites vegetales, grasas vegetales, aceites, grasa vegetal, palmitato, palmitate, palmate, muchísimos nombres. Entonces, ¿qué pasa con el aceite vegetal o con este tipo de aceite de palma? Miren lo que provoca: diabetes, enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, cardiopatía coronaria, que es el infarto al miocardio, enfermedades cerebrovascular, insuficiencia cardíaca, cáncer, aumento del colesterol, deterioro cognitivo, ansiedad y depresión. Entonces dice deterioro cognitivo. ¿Por qué no aprenden los niños? Bueno, porque hay muchísimas cosas que influyen y una de ellas es que el niño consume mucho aceite de palma. Así que busque qué está consumiendo su hijo, qué está consumiendo usted, que está desarrollando ciertas enfermedades y que no sabe de dónde viene. Puede ser que sea lo que está comiendo. Otro componente, otro ingrediente que tiene la mayoría de los alimentos de los niños es maltodextrina. Miren, es sorprendente todos los alimentos, no todos los alimentos, porque no son alimentos, todas las comidas que tiene esto, la maltodextrina. Búsquenlo.
¿Qué causa? Muchísimas cosas, pero voy a compartir con ustedes 4. Causa obesidad, causa daño hepático, resistencia a la insulina y por lo tanto diabetes. Todo eso hace la maltodextrina. Y hay niños que se desayunan con maltodextrina, comen al almuerzo maltodextrina, las meriendas tienen maltodextrina y en la cena también. Imagínense usted lo que puede pasar con un niño que toda su vida está comiendo, porque no pudiéramos decir alimentando, se está comiendo así y entonces el niño desarrolla una diabetes, una obesidad, un daño hepático y decimos, ¿por qué tan joven? ¿Qué ha pasado? Bueno, lo que el niño está consumiendo. Y otro es la tartraxina. La tartracina es otro elemento muy peligroso que está presente en la mayoría de las comidas de los niños. ¿Qué provoca? Cáncer, alergias, cambios en el estado de ánimo, que esto es muy frecuente, ansiedad, trastornos del sueño, tos espasmódico y hiperactividad en los niños. Y a veces decimos, pero ese niño sí es hiperactivo, no se sienta, no aprende, no se está... Bueno, pues hay que ver qué es lo que el niño está comiendo, porque cuando viene a ver en la mañana se desayunó con tartracina y nosotros no entendemos que por eso es que el niño actúa así. Y entonces nos vamos de una vez a pensar que el niño tiene situaciones mentales, que tiene problemas mentales. Y cuando viene a ver todo esto se lo está provocando, pues lo que el niño está comiendo. Como padres tenemos que ver qué es lo que está pasando con nuestros hijos, qué es lo que ellos están comiendo y de paso qué es lo que estamos comiendo nosotros. Pero no sé si ustedes se han fijado, cuando van al supermercado, espero que en sus hogares no esté pasando, que cuando van al supermercado, los carros de comida están llenos de comida chatarra, pero cuando usted pregunta, ¿verdad? Si se atreve, son meriendas para los niños. Y llevan, ¿verdad? Algunos llevan sus vegetales, sus frutas, sus cosas, y entonces eso es para los adultos. Pero los niños tienen cosas grandísimas, paquetes de comida chatarra, de disparate para los niños. Y usted dice, pero ¿y qué es esto? Y entonces usted se le acerca al padre o si conoce y le dice, pero ¿por qué tú no le cambias la alimentación? En vez de tú darle eso, ¿por qué tú no le haces esto? ¡Ay! Yo voy a durar 2 y 3 horas en la cocina preparándole unas papitas en unas freidoras de aire. No, mejor yo se las compro. Pero entonces cuando el niño está interno no dura 2 y 3 horas en el hospital, dura días. Y esos días entonces lo pasa a la mamá que también se enferma. Entonces nosotros como padres tenemos que aceptar la responsabilidad y ser lo suficientemente inteligentes y coherentes para preferir durar 3, 4 y 5 horas en una cocina y no 3 y 4 días en un hospital, donde se malgasta la vida del niño, ¿verdad? Porque que pullones, que estudio y esto cuando nosotros pudimos haberlo evitado. ¿Por qué? Porque ahora el niño es asmático, pero ¿qué es lo que yo le estoy dando? Bueno, es que yo solo le doy tartracina porque yo no quiero durar 3 y 4 horas en la cocina. Y hay otro asunto que cuando la gente dice, pues de algo yo me voy a morir. Claro, todos nos vamos a morir, porque no comemos saludable para ser inmortal, sino para que mientras estamos en esta vida podamos tener una mejor condición de vida. Que usted constantemente no le estén llamando para decirle que el niño no aprende, que el niño no entiende, que el niño no se sienta, que el niño... ¿Por qué? Porque lo que el niño está consumiendo lo está llevando a tener ese tipo de estado de ánimo, ese tipo de hiperactividad. Entonces tenemos que ver, porque son muchos factores. Por eso el Señor cada día nos da luz para que nosotros podamos aprender a criar. Porque un niño que por su mala alimentación tiene el lóbulo frontal afectado, no va a poder decidir por el Señor. ¿Por qué? Porque no va a tener la capacidad, porque no va a poder discernir entre lo bueno y lo malo. Así que nosotros pudiéramos, ¿verdad?, hacer esa parte, esa responsabilidad que nos corresponde, entendiendo que quien nos ayude es el Señor. Y poder ver esto y poder tener la capacidad de leer etiqueta, esos es una forma del Señor ayudarnos. Otro punto o otro enemigo que tenemos es la tecnología. Y aquí viene una pregunta, ¿es buena o es mala?
Déjenme en sus comentarios qué ustedes creen. ¿Es buena o es mala la tecnología? Muchos dirán que es mala por lo que provoca, porque los niños se vuelven adictos, y otros dirán que es buena. Pues le digo, la tecnología es buena. Este micrófono es tecnología, la tablet es tecnología, las luces, ¿verdad? La cámara, el celular, todo eso es tecnología. Que las lavadoras, todo eso nos ayuda, eso es bueno. El problema es el mal uso que le damos a los dispositivos. Es ahí donde entra el problema, pero de ser buena, es buena. Y tenemos que agradecer al Señor por eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, usted quiere una enciclopedia de unos libros, pues usted lo busca en internet, lo descarga y usted tiene todos esos libros. No es lo mismo que usted ir a comprarlo. Usted quiere leer la Biblia o ponerla en audio y la tecnología le ayuda a ponerla en audio, es decir, es buena. Podemos estudiar en línea, podemos hablar con personas que están lejos y verlo. Es buena. El problema es el mal uso. Yo estuve buscando en internet acerca de esto, de la tecnología, y encontré un estudio que se hizo por la Facultad de Medicina de la Universidad de Yale. Ellos hicieron varios experimentos con varios niños y jóvenes de cómo eso le estaba afectando. Duraron un buen tiempo haciéndolo. Y dice aquí, este estudio revela que existe una alta correlación entre la exposición a los medios y los problemas de la salud de los niños a largo plazo. ¿Qué significa? Que si un niño duró, ¿verdad?, 2 meses, pues usando dispositivo por largas horas o en momentos inadecuados, nosotros no vamos a ver los resultados de una vez y pueden verse. Pero el estudio fue realizado a largo plazo. Pues bueno, ¿qué puede desarrollar? Síndrome del túnel carpiano, daños a la audición. A veces nosotros vemos niños, ¿verdad?, con los auriculares o audífonos. Cuando ellos se los quitan, usted le habla y no escuchan igual, escuchan menos, a menos que usted le hable en alta voz, ¿verdad? Entonces, todo eso puede provocarle daño. En el túnel carpiano, por esto, ¿verdad? Por estar ahí, puede dolerle todo esto. Problemas mentales, porque por lo que ven, por lo que están siendo expuestos sus ojos constantemente, por ese cambio rápido de pantalla que afecta directamente su lóbulo frontal, porque esto puede causarle ansiedad de quizás un juego que perdieron o quizás un juego que pueden continuar pero tienen que acostarse. Todo eso les puede causar ansiedad, sobrepeso y obesidad. ¿Por qué? Porque hay niños que por estar ahí frente a una tablet o un dispositivo, pues no se paran a hacer ejercicio y su mami, en vez de llamarlo, ¿verdad?, pues le lleva la comida y el niño come, 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 come ahí frente a una pantalla. No se para jugar, no se para correr, no camina, no hace nada. Entonces esto hace pues que el niño tenga sobrepeso y obesidad. Y junto con eso pues puede venir la diabetes. También pueden haber daños irreparables en el sistema nervioso. Puede ocurrir que a un niño se le desaten crisis nerviosas que nunca puedan curarse. Enfermedades oculares y por último, y es lo peor, adicción. Dentro de mis búsquedas por internet encontré una clínica y me quedé estupefacta cuando el médico dijo que él prefiere, es una clínica para adictos, que él prefiere trabajar con personas adictas a la heroína y a la cocaína que con personas adictas a la tecnología. Porque él decía que es más difícil quitarle un dispositivo a un niño o a un joven que quitarle estas drogas. Y que es mucha más cara las terapias para personas adictas a dispositivos o a juegos, ¿verdad?, que para personas adictas a drogas. Entonces, yo creo que nosotros estamos a tiempo. Si nosotros concientizamos a nuestros hijos del daño que esto le hace y ellos pueden ser lo suficientemente responsables para cuidar su vida, para cuidar su salud, para cuidar esa parte espiritual que deben tener, física e intelectual, pues entonces ellos pueden tomar la decisión. Porque es muy importante que ellos estén conscientes, primero del tiempo en el que estamos viviendo y conscientes del daño que esto puede causarle a su vida. Otra cosa es la vestimenta, para que dejemos ya la tecnología. Estamos trabajando punto por punto de cosas que pueden afectar a nuestros hijos.
Y usted diría, la vestimenta. ¿Y en qué afecta eso? Pues bueno, la vestimenta afecta mucho la salud de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque la sangre que circula por todo el cuerpo, donde no está cubierto, pues tiende a no transitar de manera normal. Y hay lugares que deben estar cubiertos por nuestro cuerpo, ¿verdad? Por la ropa. Pero vamos mejor a leer, a ver qué dice el mensaje selecto tomo 2. Dice, las madres han tenido la costumbre de vestir a sus hijos a la moda, en lugar de tener en cuenta los mejores intereses de la salud. Hay muchísimas vestimentas colocadas en los cuerpos de los niños que no les son favorables. Hay zapatillas, que están, por así decirlo, el taco a un nivel que al niño le hace daño. Hay ropa donde la niña está muy mal vestida, que eso le hace daño a su piel. Y fíjense que estoy hablando del daño que le hace a su piel, pero el daño moral también es grande porque las niñas a veces tienen unos cuerpecitos muy bien desarrollados. Entonces la madre, en vez de vestirla como una niña, la viste como una mujer, ya ella empieza a sentirse grande y otros hombres a su alrededor pues así la ven grande. Entonces nosotros como madres tenemos que cuidar más a las niñas. Hay ropas para niñas y deben vestirse como niñas. Sigue diciendo, las ropas de los niños por lo general se confeccionan para que tengan una buena apariencia, más para ser exhibidas que para la conveniencia y la comodidad. Y es así, a veces hay niños tan ajustaditos, tan apretaditos que ni están cómodos ni están sanos, pero se ven bonitos, parecen unas cositas. Entonces, nosotros como padres tenemos que ver eso. Hay épocas donde los niños tienen que estar abrigados. Hay épocas donde los niños tienen que estar cubiertos sus extremidades porque si no esto lo va a hacer que se enferme y le va a causar fiebre. Entonces, cada momento tiene su lugar, ¿verdad? Bajo aire acondicionado. Todo eso nosotros como padres tenemos que aprender cómo cuidar a nuestros hijos. Y esta parte roja a mí me llamó mucho la atención porque me puse después que la leí a ver a mi alrededor y dije, es cierto. Dice, estas madres visten a sus delicados niños como no se atreverían a vestirse ellas mismas. Y es lo mismo que pasa con la alimentación. Hay comida que una madre no se atreve a comerse aquí. Dice, yo comerme eso, pero se lo dan a sus hijos. Lo mismo pasa con la vestimenta. Se visten de una forma las niñas, o las madres visten a las niñas de una forma como ellas mismas no se vestirían porque sabe que esto le causa daño a su vida y a su salud. Otro punto que está haciendo mucho daño con los niños y la juventud es la educación. Y dice Proverbios 9:10, el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Esta es la mejor educación que nosotros podemos darle a nuestros hijos, conocer al Señor. Y en este mismo libro, la educación dice, la verdadera educación significa más que la prosecución de un determinado curso de estudio. Significa más que una preparación para la vida actual. Eso significa más la educación. Dice, abarca todo el ser y todo el periodo de la existencia accesible al hombre. Es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Eso es la verdadera educación. Y si se habla de una verdadera educación es porque existe una falsa educación. Dice aquí que la verdadera educación desarrolla en la vida del niño las facultades físicas, mentales y espirituales y se desarrolla de manera armoniosa. Tienen que trabajar los niños para que puedan, ¿verdad?, en la casa, hacer sus quehaceres, en el patio, sí. Tienen que estudiar los niños, desarrollar su manera, su parte intelectual, sí. Tienen los niños que aprender la vida espiritual, a confiar en Dios, estudiar la Biblia, a cantar, a orar, sí, las tres cosas. Ni una más, ni la otra. Todo eso tiene que estar en armonía. Y los encargados de velar de la verdadera educación de sus hijos, pues somos nosotros. A nosotros es que el Señor nos va a pedir cuenta
y nosotros somos quienes más los amamos y queremos lo mejor para ellos. Prepara al estudiante para el gozo de servir. Eso hace la verdadera educación. Preparar al estudiante para el gozo de servir. Pero tristemente estamos viviendo en una sociedad donde es todo lo contrario. Prepara al estudiante para el gozo de servir en este mundo y para un gozo superior proporcionado por un servicio más amplio en el mundo venidero. Interesante. Interesante que nosotros no debemos preparar a nuestros hijos solo para estar aquí en la tierra, sino también para estar en el cielo, preparándolos para la eternidad. Y que mientras están en esta tierra puedan servir, puedan ayudar a su prójimo, puedan ser entes de bien, puedan ser luz para los demás. Concluyo con unas frases que me llamaron mucho la atención y la primera es: las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Como padres tenemos que ver qué ejemplo le damos a nuestros hijos, porque yo puedo toda la vida repetirle que fumar es malo, que fumar es perjudicial para la salud, pero si el niño todos los días me ve fumando, él va a fumar. Otra frase que me gustó fue de un padre que va caminando con su niño, ¿verdad? Y entonces el papá le dice: niño, ten cuidado donde pisa. Y el niño le dice: ten cuidado tú, papi, porque yo sigo tus pasos. Interesante. Los padres que han descuidado las responsabilidades que Dios les dio deben hacer frente a este descuido en el juicio. Entonces preguntará el Señor: ¿dónde están los hijos que te di para que los prepararas para mí? ¿Por qué no están a mi diestra? Muchos padres verán entonces que un amor necio les cegó los ojos para que no vieran las faltas de sus hijos y dejó que esos hijos desarrollaran caracteres deformados, inaptos para el cielo. Y esto pasa mucho, ese amor necio que tenemos como padres que nos ciega para no ver las faltas de nuestros hijos, aunque otras personas nos digan. Ese amor necio que no nos hace corregirles es lo que prepara ese carácter y no será para el cielo. Otros verán que no concedieron a sus hijos tiempo, atención, amor y ternura. Su descuido del deber hizo de sus hijos lo que son. Terrible. Terrible que nosotros como padres no estemos haciendo el trabajo que nos corresponde. Pero gracias a Dios que hay gracia. Gracias a Dios que todavía hay tiempo. Gracias a Dios que podemos de alguna manera remediar los errores que hemos cometido con nuestros hijos, aunque estén casados, aunque estén fuera del hogar, aunque estén fuera de los caminos de Dios. La misericordia del Señor puede alcanzarlos y nosotros podemos pedirle perdón a nuestros hijos, pedirle perdón a Dios y tratar de recomenzar. Y si están pequeños, pues muchísimo mejor. Hagamos un cambio y hagamos un cambio ya, porque el tiempo se está acabando. Y entendamos que este cambio no podemos hacerlo solo, que necesitamos obligatoriamente la ayuda del Señor para que trabaje en nuestras mentes como padres y para que trabaje en las mentes de nuestros hijos. El tiempo es oro y cada minuto perdido no se recuperará jamás. Rogamos al Señor que nos dé de su entendimiento y que ayude a nuestros hijos a ser obedientes, a ser reverentes, a tener dominio propio y a amar a Dios sobre todas las cosas y amarnos nosotros como padres. Dios te bendiga.